Profesor, muy buenas tardes. Nos gustaría que nos diese, ante los rumores de un supuesto despido injustificado en la Facultad de Químico-Farmacobiología, ¿qué es lo que tiene que decir la autoridad universitaria de esta facultad en torno a ese suceso ante el despido de un trabajador administrativo? No, es un trabajador académico. Sabemos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como autoridad tenemos regularmente reuniones con los jefes de grupo a lo largo del semestre y platicamos de varias cosas, entre ellas el cumplimiento de los programas, la asistencia de profesores. Y bueno, justamente atendiendo en una de esas reuniones que tuvimos, nos empezaron a hacer los comentarios que el maestro había estado incumpliendo a lo largo del semestre con asistencia a clases. Él da 4 secciones, la materia de física 1 en primer semestre y la materia de farmacia 2 en séptimo semestre. Entonces los 4 jefes de grupo coincidieron en que había estado faltando. Al final de cuentas, en uno de los últimos acontecimientos con relación a este caso fue que uno de los estudiantes presentó una queja formal en la dirección, para lo cual entonces nosotros lo que hicimos fue platicar con el área jurídica de la universidad, porque ya era un caso que meritaba una falta administrativa, un acta administrativa. Entonces yo hice una relatoría de hechos, juntando las evidencias que me enviaron los estudiantes. 3 jefes de grupo en concreto, más el estudiante, presentaron evidencias de correos de WhatsApp de la comunicación que tenían con el profesor, grabaciones de audios también de conversaciones con el maestro. Entonces se hizo pues el acta administrativa formal ante el área jurídica de la universidad. Y entonces el área jurídica revisó el asunto, citó al maestro para que diera la explicación de lo acontecido. ¿Por qué? Porque jefes de grupo decían que estuvo 2 meses sin dar clases, sin presentarse un solo día. Otro jefe de grupo comentó que se presentó una vez y ya no se volvió a presentar en todo el semestre. Otro jefe de grupo dijo que después del primer parcial solamente había asistido hasta esa fecha y después ya no. Es decir, solamente en una de las secciones dio 3 clases frente a grupo, de manera virtual, por supuesto, porque así estaba estipulado para el ciclo escolar 21-22. Al final de cuentas, pues ya el asunto lo tomó el área jurídica, le pidió al maestro que se presentara pues para hacer la aclaratoria y pues tuviera su defensa. Entonces, ante la defensa que el maestro pudo realizar, pues no fue suficiente como para demostrar que lo que se pedía era que hubiera alguna justificación de por qué su inasistencia, porque nunca avisó a la autoridad de la dependencia que iba a estar faltando, que iba a estar ausentándose. Algunas justificaciones que se dieron fue que se había quedado sin internet. Otra de las evidencias de los alumnos fue que había tenido que viajar a la Ciudad de México. Entonces, alguno de los alumnos comentaba que se ponía en contacto con él, pero no le contestaba, o que les daba largas para iniciar las clases. Entonces, con base en ello, pues las autoridades jurídicas de la universidad tomaron el acuerdo, porque pues tiene que ver ya con cuestiones del contrato colectivo de trabajo, tiene que ver con sanciones ya de tipo administrativo, y esa fue la razón por la cual la autoridad universitaria tomó el acuerdo de la rescisión de contrato del maestro Manuel Calderón. Fueron 4 secciones las que imparten en la facultad, 2 de física, 1 de primer semestre y 2 en séptimo semestre de farmacia 2. Entonces los jefes de grupo coincidieron en que fue el mismo comportamiento, prácticamente una nula asistencia durante todo el semestre. Anteriormente este maestro, bueno, ya tiene su historial ahí en la facultad, ya hace pues prácticamente el semestre que inició la pandemia. Tuvimos un caso donde se trató en consejo técnico de 4 maestros que incumplieron. Entonces uno de ellos era el maestro Manuel Calderón Ramírez. El consejo técnico se acordó que estos asuntos pues lo tratáramos directamente en la dirección, pero se trató en consejo técnico.
de tal forma que como acuerdo de consejo técnico se le citó a cada maestro involucrado y para que pues platicara sobre su inasistencia o irregularidad en la asistencia a clases en ese semestre. Sin embargo, en los siguientes semestres seguimos teniendo comunicación con jefes de grupo ya de otras secciones de otros semestres, donde también nos manifestaban lo mismo, la ausencia de este profesor a las aulas, bueno, en su momento de manera virtual, también su inasistencia. Entonces, en este último semestre, que también era virtual, pues entonces los jefes de grupo sí nos comunicaron, nos mandaron los mensajes, nos mandaron los audios, y hubo evidencia pues suficiente para el área jurídica de la universidad para tomar la decisión de rescisión de contrato. No fue un despido injustificado porque en realidad pues es falta de cumplimiento a las actividades que debe tener uno como profesor. Cuando uno firma el contrato en la universidad pues se compromete a trabajar a lo largo del semestre. Entonces son 16 horas semana clase, y un profesor que asistió a 3 clases en todo el semestre en una de las secciones, en otro solo se presentó, y en las otras 2 secciones pues igual, solamente 2 o 3 veces. En mi administración hemos seguido esa política. Antes de la pandemia, que las clases eran presenciales, nosotros teníamos la costumbre de hacer rondines en las instalaciones de manera esporádica, no era de todos los días, porque tampoco se trata de estar haciendo una marcación personal, ¿no?, sobre los maestros. Nosotros confiamos, la mayoría de los maestros son muy cumplidos, la mayoría de los maestros son profesores muy bien formados, muy bien preparados, con mucha ética, mucho profesionalismo, pero sí tenemos algunos maestros que de repente por ahí tienen sus inconsistencias, dejan de ir. Entonces, la forma en que ahora, cuando iniciaron las clases de manera virtual, lo que acordamos fue tener reuniones con jefes de grupo de manera virtual, y esas reuniones las aprovechamos para platicar de múltiples cosas, ¿no?, de los procesos de inscripción, de la realización de servicio social, procesos de titulación y todas las inquietudes que los muchachos tienen. Y entre ellas también preguntamos cómo van en sus avances programáticos, cómo van con sus maestros, porque si nos encontramos de repente que hay maestros que empiezan a faltar, o de repente algún maestro que tiene una conducta por ahí algo inapropiada. Entonces nosotros hablamos con el maestro o con la maestra en su caso, y platicamos y llegamos pues siempre a buenos diálogos. Pero sí hay maestros que de repente recurrentemente, aunque platiquemos, siguen haciendo semestre con semestre las mismas actitudes de estar faltando, por ejemplo, a clases. Entonces, el mensaje para los alumnos es que sientan la confianza de platicar, de acercarse con las autoridades. Nosotros tratamos siempre en la medida de lo posible de atender sus peticiones. Cuando se trata de algún maestro o maestra, platicamos con ellos. Escuchamos a las partes, a los alumnos, a los profesores, y generalmente terminamos en muy buenos términos y los alumnos se sienten satisfechos.